La última vez vimos cuando el pueblo de Israel por fin cruzó el río Jordán, ¿recuerdan? Por fin ya estaban del otro lado del río, ya en la tierra de Canaán oficialmente hablando, aunque todavía no empezaban a tomar posesión y a conquistar la tierra, ya estaban del otro lado, ya estaban en territorio cananita. Y habían visto, bueno, estaban ya de aquel lado, detrás de ellos quedaba el desierto, esos 40 años que Israel estuvo vagando allí en el desierto, dando vueltas por causa de su desobediencia y su rebeldía contra Dios. Atrás quedaba entonces el desierto con sus luchas, con sus aflicciones, con sus pruebas, con sus dificultades. Atrás quedaba Egipto, ¿se imaginan? Egipto, por fin habían dejado atrás Egipto con todo lo que eso implicaba, esos 430 años de esclavitud que estuvieron allí en Egipto. Ahora estaban ya del otro lado del río. Hasta ese lugar y hasta ese momento Israel había visto y había sido testigo de la misericordia, de la fidelidad de Dios y del poder de Dios obrando a favor de ellos. Habían visto y habían comprobado que Dios es fiel. Dios los había llevado hasta ese lugar, a la tierra que les había prometido siglos atrás. Estaban comprobando la fidelidad de Dios y estaban viendo y comprobando el poder de Dios. Acababan de ver cómo Dios, en un hecho poderoso, portentoso, milagroso, maravilloso, como solo Él lo puede hacer, había detenido las aguas, la corriente del río Jordán, para que Israel pudiera pasar en seco. Así que imagínate, estaban ya del otro lado, habían sido testigos de la fidelidad de Dios, que Dios es fiel y cumple su promesa, habían sido testigos del poder de Dios, cómo Dios había detenido las aguas para que cruzaran. Estaban ellos seguros de que Dios estaba con ellos y les daría la tierra prometida. El pueblo de Israel en ese entonces sabía lo que el apóstol Pablo escribió mucho tiempo después. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ah? Todo lo que habían visto, y más aún, mira lo que dice capítulo 5, versículo 1, por si eso fuera poco. Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, ¿qué pasó con ellos? Se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. ¿Te fijas? Por si fuera poco, repito, habían sido testigos de la fidelidad y el poder de Dios hasta ese momento. Sabían que Dios estaba con ellos, que Dios era con ellos y por ellos. Y de alguna manera supieron cómo todos los reyes que estaban de ese lado del río, los reyes amorreos y cananeos, cuando ellos se enteraron de cómo Dios había detenido el río para que Israel pudiera pasar, se llenaron de pánico, de miedo, se desanimaron, estaban completamente desmoralizados. Y es que frecuentemente pasa eso. Mira, la fidelidad y el poder de Dios produce en unas personas, produce un temor reverente. Pero en otras personas, la misma fidelidad y el poder de Dios produce miedo, desánimo, terror. Mientras todos los reyes amorreos y cananeos estaban desanimados y paralizados de miedo, los israelitas, por su parte, estaban llenos de ánimo, con el ánimo hasta las nubes, seguros de que el Señor les daría la victoria y deseosos. Yo me imagino que estaban deseosos y pacientes ya por empezar a conquistar la tierra y tomar posesión de ella. Si fuéramos algunos de nosotros, probablemente iríamos con Josué y le diríamos: Josué, ¿qué estamos esperando? Este es el momento, todo está listo ya.
Dios está con nosotros. Hemos visto su poder, su fidelidad. Mira a los reyes cómo están, temblando de miedo, paralizados de miedo. Vamos y nos los comemos vivos. Ya todo estaba listo para que empezaran a tomar posesión de la tierra, pero no tan rápido. Mira lo que dice el versículo 2. En esos días, el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Otra vez lo leemos. En esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Y no sé tú, pero la pregunta que a mí me viene a la mente inmediatamente después de leer este versículo 2 es esta: ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y yo creo que a muchos del pueblo de Israel esto debió parecerles algo sin sentido. ¿Cómo? Ya cruzamos el río, ya estamos listos, los reyes están paralizados de miedo, es el momento, ¿qué esperamos? Josué, es ahora. Y ahora nos sales con que tenemos que circuncidarnos. A más de uno probablemente le pareció algo sin sentido, algo absurdo y hasta ridículo. Pero el hecho es que tenía que ser así. Antes de conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida, y poseerla y disfrutar de ella, todos los hombres, los varones de Israel, debían ser circuncidados. Y eso no es algo que se le ocurrió a Josué. Es algo que, como ya hemos leído, el Señor le ordenó claramente a Josué: circuncídalos. Y déjenme mencionar brevemente, rápidamente, algunas cosas acerca de la circuncisión, porque probablemente más de uno de los que estamos aquí sabemos lo que es eso, pero probablemente hay alguno que no sepa qué es eso. La palabra circuncisión se compone de dos palabras: círculo o circunferencia e incisión. Esas dos palabras, de hecho, se traducen de esta manera. La manera fácil de traducirla es corte en redondo. Eso significa, se traduce así. Consiste, y lo voy a decir tal cual, somos adultos la mayoría y creo que no debemos tener problema en esto. La circuncisión consiste en cortar o en quitar el prepucio del pene. El prepucio es la piel que cubre el glande en el pene. Dicho de manera, no quiero que suene vulgar, pero dicho de manera clara, el glande es la cabeza del pene. Y el prepucio es lo que cubre el glande. Bueno, la circuncisión consiste en quitar el prepucio. Ahora, la circuncisión es una cirugía relativamente sencilla, pero no deja de ser una cirugía. Y para los varones de Israel en aquel entonces, allá bajo el liderazgo de Josué, la circuncisión implicaba que tenían que esperar algunos días para que sanara la herida, tenían que esperar algunos días con dolor, implicaba eso, que en esos días que tenían que esperar a que la herida sanara y tener cuidado de que no se infectara, en esos días ellos estarían adoloridos, y eso implicaba también que estarían débiles e indefensos ante un posible ataque de sus enemigos. Por eso es que digo que a más de uno les habrá parecido esto algo sin sentido, algo absurdo o ridículo. Pero fue lo que Dios le ordenó a Josué. Y de hecho, fue lo que Dios le ordenó a Abraham cuando hizo un pacto
con él. ¿Ah? La circuncisión entonces es ese rito ordenado por Dios como señal del pacto hecho con Abraham y su descendencia. Vamos a Génesis capítulo 17, que es ahí donde leemos acerca de esto. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y por qué precisamente Dios escogió esa señal del pacto? ¿Por qué la circuncisión? No puede ser otra cosa. La respuesta, hermano, es sencilla, no lo sé. No sé. Pero Dios así lo estableció. Génesis 17. Versículo 1, miren. Y vamos a leer primero acerca del pacto que hizo Dios con Abraham y luego vamos a leer acerca de la señal de ese pacto. ¿Ok? Dice el 17 versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo, aquí viene, miren, yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: Este es mi pacto contigo. 2 puntos, aquí viene. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Otra vez, 2 puntos. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán. ¿Te fijas? Les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, de la que estamos leyendo en el libro de Josué, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Aquí viene, 2 puntos. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deberán ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo, oigan, llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Ahí está. El pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia. Y Abraham y todos sus descendientes tenían la responsabilidad, como ya lo leímos, de obedecer y llevar a cabo esa responsabilidad del pacto que había entre ellos y Dios. Obedecer a Dios, circuncidar a sus hijos a la edad de 8 días de nacidos y llevar en su cuerpo los varones esa señal del pacto. Así que en el libro de Josué, en el capítulo 5, vemos que fue una orden que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Josué. Regresen ahí al libro de Josué, capítulo 5. Dios le dio una orden a Josué, al pueblo por medio de Josué. Y tanto Josué como líder, en primer lugar, él obedeció, dice el versículo 3. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibeá Aralot. Dios dio una orden y Josué como líder, como buen líder, obedeció. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios le dio esta orden al pueblo por medio de Josué?
¿por qué Josué tenía que circuncidar a todos los varones? La respuesta la tenemos en los versículos siguientes. Versículo 4. Oigan, Josué tuvo que circuncidarlos. ¿Por qué? Aquí viene la razón. ¿Por qué? Porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. 5. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo, durante los años en el desierto. ¿Se fijan? Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor. Por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres. ¿Por qué? Porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Ahí está la razón. Mira, cuando Dios sacó a Israel de Egipto por mano de Moisés, en medio de milagros y señales y prodigios, todos los varones que habían salido de Egipto, salieron de Egipto ya circuncidados. Pero todos esos varones, y no nada más los varones, los hombres y mujeres que salieron de Egipto, toda esa generación, cuando se rebelaron en contra de Dios allí en el desierto, al poco tiempo de haber salido de Egipto, el Señor los disciplinó y les dijo, bueno, todos ustedes no van a entrar a la tierra que les he prometido. Toda esa generación que salió de Egipto murió allí en el desierto. De modo que sus descendientes, sus hijos, no fueron circuncidados. Pero no fue esa la razón principal. La razón es esta, y lo hemos leído en los versículos que ya leímos. Por ejemplo, miren, en el versículo 6. Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y tenían edad para ir a la guerra. Oigan lo que dice enseguida. Ellos habían desobedecido al Señor. Aquí está la razón. Ellos habían desobedecido al Señor. Poco tiempo después, no fue mucho tiempo, poco tiempo después de que salieron de Egipto, empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, empezaron a quejarse de Moisés y Aarón, y en última instancia se estaban quejando y estaban murmurando de Dios. Se rebelaron en contra de Dios, y a tal grado llegó su rebelión en contra de Dios que leemos en la Biblia, pidieron a Aarón que hiciera un becerro, un ídolo, y lo adoraron como Dios. Y no solo eso, ellos anhelaban regresar a Egipto. Imagínate. ¿Para qué nos trajiste a este desierto? Nada más para que muramos aquí, le decían a Moisés. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Desconfiaron de Dios, se rebelaron en contra de Dios y desobedecieron a Dios. En su rebeldía, en su desobediencia, en su desconfianza, ellos descuidaron ese mandamiento que Dios le había dado a Abraham. En su rebeldía, en su desobediencia, ellos descuidaron su responsabilidad que tenían como el pueblo de Dios de obedecer a Dios y llevar en su cuerpo la señal del pacto, la circuncisión. Así que todos esos hombres que nacieron ya en Egipto no fueron circuncidados. Pero no fueron circuncidados por la rebelión y la desobediencia de sus padres hacia Dios. Miren, hermano, la circuncisión era para Israel, la circuncisión era una señal externa, era la señal externa, es decir, física, de una realidad que debía haber en su interior. Dicho de otra manera, o más o menos similar, la circuncisión para Israel era la señal externa de una realidad interna
que debía de haber en su corazón. Dicho de otra manera, la circuncisión significaba que los israelitas eran el pueblo de Dios. Y como eran el pueblo de Dios, debían ser apartados. De hecho, así era. Eran apartados por Dios y debían ser apartados para Dios. La circuncisión para los israelitas significaba que ellos, como pueblo de Dios, se habían consagrado a Dios para obedecerlo, para adorarlo, para honrarlo, para servirle y para someterse única y exclusivamente a Él. Algo que toda esa generación que salió de Egipto, oigan bien, no estaban dispuestos a hacer. ¿Me explico lo que quiero decir? Esa generación que salió de Egipto llevaban en su cuerpo, de manera externa, en su carne, la señal del pacto. Pero era solo eso, una señal en su carne, porque su corazón en realidad estaba bien lejos de Dios. Habían salido de Egipto, pero no habían dejado Egipto. Y durante su peregrinaje en el desierto, ellos ignoraron el mandamiento de Dios porque en su corazón, óiganlo bien, en su corazón no había ningún cambio. Estaban circuncidados, pero eso era nada más externamente. En su corazón no había ningún cambio. Dicho de otra manera, en su corazón no había la intención de honrar a Dios, ni de consagrarse a Él, ni de obedecerle a Él, ni de confiar en Él. Y lo que hicieron es que se rebelaron en contra de Dios, se rebelaron en contra de Él. Habían salido de Egipto, pero su corazón estaba en Egipto. Su confianza no estaba en Dios, estaba en Egipto y en su poder. Su corazón no estaba en Dios, estaba en Egipto y en sus comodidades y en sus placeres. Por eso no circuncidaron a sus hijos, y toda esa segunda generación que estuvo vagando en el desierto durante 40 años no eran circuncidados. De hecho, no sabían lo que era la circuncisión y no sabían lo que era la celebración de la Pascua, porque durante esos 40 años que anduvieron en el desierto tampoco celebraron la Pascua. Por eso es que Dios le ordenó a Josué que los circuncidara. Pero no solo por eso, le ordenó también que los circuncidara para que recordaran que ellos eran el pueblo de Dios, que ellos eran propiedad de Dios. Dios le ordenó a Josué que los circuncidara para que recordaran ellos que había un pacto entre Dios y ellos, para que recordaran que había un pacto entre ellos y Dios, y ellos habían descuidado su responsabilidad en ese pacto. Dios ordenó esto para que recordaran que ellos debían ser un pueblo consagrado a Dios, es decir, un pueblo comprometido con Dios, comprometido para adorarle, para obedecerle, para honrarle, para servirle solo a Él. Dios ordenó esto para que recordaran que ellos eran un pueblo, o debían ser un pueblo separado por Dios, y repito, separado para Dios, y al mismo tiempo separado del mundo. Dios ordenó esto de la circuncisión para que Israel supiera también que la conquista de la tierra prometida no sería ni por su mano ni por su poder de ellos, sino sería por la mano poderosa de Dios. Por eso es que Dios le dio esta orden al pueblo por medio de Josué. La circuncisión sería esa señal del pacto entre Dios y su pueblo. Sería, repito, esa señal, esa marca externa de una condición interna del corazón. Es decir, la circuncisión sería esa marca, esa señal
de un corazón transformado por Dios para adorarle, honrarle, obedecerle y servirle solo a Él. Por eso es que Israel debía ser circuncidado, entendiendo que eran los varones los que debían ser circuncidados. Josué lo hizo. Josué obedeció y dice el versículo 8, miren, después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. ¿Te fijas? Debían de pasar unos días cuidando la herida que los infectara, descansando, reponiéndose y esperando que el dolor pasara. Y algo que creo que podemos sacar de aquí, de este versículo 8, mira cómo dice, después de ser circuncidados, ellos obedecieron a Dios. Tanto Josué como el pueblo obedecieron a Dios. Y si en algún momento, al principio, antes de circuncidarse, tenían el temor y esto les parecía algo absurdo, algo ridículo, algo sin sentido, después comprobaron que no era así. Porque claramente dice, después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. ¿Saben lo que eso implica? Que Dios fue fiel en todo momento y cuidó de ellos todo ese tiempo que estuvieron descansando hasta que sanaron. No pasó nada. Ese temor que probablemente tenían al principio era un temor sin fundamentos. No pasó absolutamente nada. Lo único que tenían que hacer ellos, hace ratito Abraham mencionó algo a la hora de la lectura bíblica, lo único que tenían que hacer era obedecer y confiar en Dios. Y Dios cuidó de ellos durante ese tiempo que estaban convaleciendo, reponiéndose de la cirugía, hasta que sanaron. Algo que al principio, a lo mejor, insisto en esto, que al principio les pareció absurdo, sin sentido. Bueno, no fue así. Ahora, la pregunta, a manera de aplicación para ti que estás aquí, la pregunta es esta. ¿Cuántas veces has pensado tú que estás aquí? ¿Cuántas veces has pensado que si eres fiel a Dios y le obedeces, entonces vas a ser débil e indefenso? ¿Lo has pensado? Bueno, lo voy a plantear de otra manera. ¿Cuántas veces has pensado, y voy a dirigirme ahora a los esposos, cuántas veces has pensado tú, esposo que estás aquí, que si tú eres fiel a Dios y obedeces su palabra y amas a tu esposa, como dice la Biblia que la tienes que amar, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, tú te vas a ver débil ante ella o ante la gente? Es que si la amo así, ella se va a aprovechar de mí. Si hago eso, me van a decir mandilón. ¿Cuántas veces, hermana casada que estás aquí, cuántas veces has pensado que si eres fiel a Dios y obedeces a Dios en esa parte donde Él dice que tu esposa, tú, tienes que someterte a tu marido en todo? Si lo haces así, vas a ser una mujer débil que se van a aprovechar de ti. ¿Te ha pasado? ¿Te han pasado ese tipo de pensamientos por la cabeza? Pero no es así. No pasa así. Lo único que Dios pide de nosotros es eso: fidelidad y obediencia. Obedécele, obedécele. Por más sin sentido que parezca lo que Él te pide que hagas, obedécele. ¿Cuántas veces hemos pensado como padres
que si hacemos lo que Dios dice en su palabra con nuestros hijos y criamos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, nos vamos a meter en problemas, y más ahora en este tiempo, ¿no? Y mejor eso, no. ¿Cómo criar a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor? Pues mejor me voy por el otro lado, ¿no? Mejor por la disciplina, ¿cómo le llaman? Crianza respetuosa. ¡Ja! Qué bonito suena eso, ¿no? Pero eso no tiene nada de bíblico. Y muchas veces preferimos eso con tal de no meternos en problemas, según nosotros. ¿Ah? Pero hermano, hermana, si obedecemos a Dios, si confiamos en Dios, te lo aseguro, Dios es fiel y no te va a dejar y no te va a desamparar. Y por muy absurdo que te parezca algo, lo único que muchas veces tenemos que hacer es eso: obedece. Obedece. Y el Señor se va a encargar de cuidarte. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, oigan, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Óyelo y grábatelo, grábatelo. Dedícate a ser fiel a Dios, a vivir para Dios. Conságrate a Él, para adorarle a Él, para honrarlo a Él, para servirle a Él. Y Dios se va a encargar de ti y aún de tus enemigos. Sé fiel y confía en Dios. Hace rato cantábamos, ¿no? En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás es arena. Hazlo. Confía en Él y confía en su palabra. Y cuando las cosas que tú lees en la Biblia y algún mandamiento que a ti se te haga difícil de obedecer, pídele a Dios: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y a confiar en ti. Así que Dios cuidó del pueblo de Israel. Y mira, versículo 9. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud, de ustedes israelitas, la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando. Y yo creo que este es un buen título para este mensaje, ¿no? Para esta predicación. Sin vergüenza. Separado, sin espacio, vergüenza. No junto, porque eso significa otra cosa. Sin vergüenza. El Señor quitó la vergüenza de Israel. La vergüenza de ser esclavos en Egipto. La vergüenza de servir a Faraón. Imagínate, el pueblo del pacto, el pueblo apartado por Dios y para Dios, el pueblo de Dios como esclavos en Egipto, sirviendo a Faraón. El Señor en ese día quitó esa vergüenza. Repito, la vergüenza de ser esclavos en Egipto, la vergüenza de servir al Faraón, la vergüenza de tener a Faraón como Señor, como amo, como dueño, la vergüenza de haber desconfiado de Dios y haberse rebelado en contra de Él. El Señor quitó en ese día la vergüenza de haber estado peregrinando en el desierto por 40 años. El Señor en ese día quitó, en una palabra, la vergüenza de su pecado. Ya eran libres, libres por fin, ya no eran más esclavos. Y eso pasó cuando Israel obedeció ese mandato que Dios le dio por medio de Josué de circuncidarse. Ahora, aquí tenemos que hablar de otra cosa, el problema.
Mira, ellos obedecieron, toda esa segunda generación fue circuncidada, Dios permaneció fiel, Dios permaneció mostrando su gracia y su misericordia. Y mira qué muestra de su gracia y de su misericordia. Ellos habían violado el pacto, ellos habían dejado el pacto de lado, ellos habían rebelado en contra de Dios, ellos habían sido infieles a Dios, ellos habían ido en contra, más bien en pos de ídolos, habían adorado ídolos. Y con todo eso, por pura gracia, en ese día el Señor quitó su vergüenza. Hoy he quitado su vergüenza. La vergüenza de la esclavitud en Egipto. Dime si eso no es gracia. Dime si eso no es misericordia. Ellos merecían todo lo contrario. Ellos merecían ser fulminados allí en el desierto. Pero Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y tuvo compasión de su pueblo, al grado de que les dice: hoy he quitado la vergüenza de su esclavitud en Egipto. Y la ha hecho rodar, que salga rodando, que se vaya. Pero entonces viene algo que sucedió con el pueblo de Israel. Lamentablemente Israel con el tiempo volvió a hacer de lado el pacto que tenía con Dios. Volvió a ser infiel para con Dios. Y la circuncisión, esa señal del pacto, se convirtió con el tiempo en un simple rito que llenó de soberbia y orgullo el corazón de los israelitas. Hasta el punto de que ellos se hacían llamar o se autollamaban a sí mismos los circuncisos. Ellos eran los circuncisos y los demás, las demás naciones, los demás pueblos, eran los incircuncisos. Ellos eran el pueblo de Dios, o se consideraban el pueblo de Dios, porque llevaban en su cuerpo la marca externa únicamente del pacto con Dios. Y se llenaron de orgullo, y se llenaron de soberbia. Y con el tiempo, repito, la circuncisión, ese mandamiento hecho por Dios como una señal del pacto, se convirtió simplemente en un rito. Al grado de que el Señor se refiere a ellos, por ejemplo, en Levítico 26:41, en la traducción de la Reina Valera, el Señor se dirige o se refiere al pueblo de Israel como un pueblo de corazón incircunciso. Así le llama el Señor, un pueblo de corazón incircunciso. Recuerden, hermanos, miren, y quiero que esto sí quede grabado en su mente. Recuerden esto: la circuncisión para Israel era la señal externa de una realidad interna. ¿Y cuál era esa realidad? Un corazón temeroso de Dios, consagrado a Dios, dispuesto a adorar a Dios, dispuesto a obedecer a Dios, a honrar a Dios y a servir a Dios exclusivamente. Cuando una persona en su corazón tenía esa disposición, esa actitud, cuando en el corazón de una persona había ese temor reverente delante de Dios, la circuncisión, esa marca externa, valía para eso, para hacer ver o para mostrar lo que había en su interior, ese corazón temeroso delante de Dios, ese corazón consagrado únicamente a Dios. Ahora miren, hermanos, miren, la circuncisión únicamente hecha o llevada a cabo como un rito exterior, sin el deseo en el corazón de obedecer a Dios, es decir, sin un corazón transformado, Dios la consideraba como algo inexistente.
Aquellos hombres que se circuncidaban nada más por hacerlo como un simple rito, pero su corazón estaba lejos de Dios, delante de Dios esa circuncisión no valía absolutamente para nada. Por eso es que el Señor le dice al pueblo, el Señor Jesús le dice a los judíos en una ocasión: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es que es así, la circuncisión llevada a cabo únicamente como un rito, sin un cambio verdadero y sincero en el corazón, no sirve absolutamente de nada. Dios la considera como algo sin valor, sin sentido, inexistente. De hecho, Dios lo considera como algo despreciable. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos, por favor. Y vamos ya entrando en la recta final de este mensaje, pero quiero que me acompañen a ver algunos pasajes. El primero está en Jeremías capítulo 4. Miren cómo le dice el Señor al pueblo de Israel. Capítulo 4, versículo... Vamos a leer desde el 1, versículo 1, miren. Jeremías 4, versículo 1. Oh Israel, dice el Señor, si quisieras. El problema es que Israel en ese entonces no quería. Pero dice, si quisieras, podrías volver a mí. ¿Te fijas? Ellos estaban lejos de Dios. Estaban circuncidados, pero eso nada más era algo externo, porque su corazón estaba lejos de Dios. Si quisieras, podrías volver a mí. Podrías desechar tus ídolos detestables y no alejarte nunca más. Después, cuando jures por mi nombre, diciendo, tan cierto como que el Señor vive, lo podrías hacer con verdad, justicia y rectitud. ¿Te fijas? Cosas que no había en el corazón de ellos. Entonces serías una bendición a las naciones del mundo y todos los pueblos vendrían y alabarían mi nombre. Esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén. Pasen el arado por el terreno endurecido. ¿De dónde? De sus corazones. ¿Te fijas? El problema estaba allí, en el corazón de ellos. No desperdicien la buena semilla entre los espinos. Oh habitantes de Judá y de Jerusalén, oigan, renuncien a su orgullo y a su poder. Cambien, ¿qué cosa? La actitud del corazón ante el Señor. Ese era el problema. Estaban bien circuncidados externamente, físicamente, pero su corazón estaba completamente lejos de Dios. Su corazón estaba en completa, franca y abierta rebelión en contra de Dios. ¿Sabes cómo traduce la segunda parte del versículo 4 que leímos aquí en la Nueva Traducción Viviente? ¿Sabes cómo lo traduce la Reina Valera? Dice así, les dice el Señor: circuncidaos a Jehová, oigan, y quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿Se fijan? Es allí el problema, en el corazón. Quiten el prepucio, en otras palabras, quiten el pecado de su corazón, la rebeldía de su corazón. Allí está el problema. No se trata nada más de hacer un rito de manera externa, no, el problema está en el corazón, la actitud de su corazón, dice Dios, para conmigo. Vamos a otro pasaje, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio 10, 12. Lo están poniendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Ok, para que lo vean ahí también si quieren. Dice así, versículo 12. Y ahora, otra vez es el Señor hablando a Israel. Y ahora, Israel, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere, oigan,
solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. 13. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. ¿Te fijas? Para tu propio bien. Subraya eso ahí en tu Biblia. Es para tu bien. Si el Señor demanda que lo obedezcas y que temas a su nombre, es por tu bien. El problema es que muchos no quieren ni temerle, ni obedecerle, ni consagrarse a Él, y todavía se preguntan por qué no les va bien. (14) Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor. Otra vez, dime si eso no es gracia. Eso es gracia. El Señor eligió a tus antepasados para darles su amor, y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todas las naciones, como se ve hoy. Así que, óyelo, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Circuncida tu corazón. En otras palabras, que de hecho así lo traduce la Reina Valera. Déjenme leerlo en la traducción de la Reina Valera. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El problema está en el corazón. Y eso entonces nos lleva a ver lo que es la verdadera circuncisión. Delante de Dios, hermanos, la verdadera circuncisión no es la que se hace en la carne. De hecho, ahora nosotros en este tiempo no tenemos ya que obedecer ese mandamiento que Dios le hizo al pueblo de Israel. Nosotros los varones ahora no tenemos que circuncidarnos. Pero sí necesitamos que nosotros se lleve a cabo la verdadera circuncisión. Y vamos a verlo, miren, vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 17. El apóstol Pablo, hablando a los creyentes judíos de Roma, miren cómo dice el versículo 17. Tú, recuerden, él está hablando a judíos y le dice: tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. ¿Recuerdan lo que les mencioné hace un momento? Con el tiempo Israel en general como nación llegó a esa posición. Se jactaban de su relación especial con Dios. Ellos decían: nosotros somos el pueblo del pacto. Nosotros somos los circuncisos. Ustedes son paganos incircuncisos. 18. Tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien que es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que eres instructor al ignorante piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios. Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no debes de robar o que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Aquí viene bien el versículo 25. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. ¿Te fijas? Otra vez, es Pablo hablando a judíos.
Repito, el 25, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios, pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Estás en la misma posición. En otras palabras, 26, y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él, es decir, Dios, no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es, oye bien, no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No. Un verdadero judío es aquel que tiene, oigan, es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio, óiganlo, es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Más claro ni el agua. Pregunta para ti que estás aquí. ¿Qué de ti? ¿Ha habido en tu corazón esa transformación que solo el Espíritu Santo puede llevar a cabo y que la Biblia le llama nuevo nacimiento? ¿La hay o no la hay? Si la hay, debe de haber una señal externa. La realidad de un corazón transformado por Dios se hace evidente por una vida consagrada a Dios, dedicada a temerle, honrarle, servirle, seguirle, adorarle solamente a Él. Si en tu corazón ha habido esa transformación que solo el Espíritu Santo puede ver, tu vida, óyelo bien, tu vida tiene que dar evidencias de esa transformación. Si tu vida no da evidencias de esa transformación, tengo que decir esto, no te engañes, no ha habido esa transformación. El Espíritu Santo no mora en ti, no eres hijo de Dios, no eres pueblo de Dios, no lo eres. Y cuidado, porque puedes caer en la misma condición en la que estaba esa segunda generación del pueblo de Israel. Ellos estaban ahí entre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, allí estaban, creyéndose ser el pueblo del pacto, pero no tenían la señal del pacto. Cuidado, cuidado, esto es bien serio. Puedes estar aquí semana tras semana. Puedes haberte bautizado. Puedes participar de la cena del Señor cada vez que participamos de ella aquí en esta iglesia. Puedes cantar, leer la Biblia, orar, ofrendar, pero si tu corazón no ha sufrido esa transformación maravillosa que solo el Espíritu Santo puede hacer, puede llevar a cabo, y si tu vida no da muestras de esa transformación, no te engañes, no eres. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte e ir delante de Dios para que Él lleve a cabo en tu corazón la circuncisión, no física, sino espiritual, en tu corazón. Vamos a ver otro pasaje, miren, Colosenses capítulo 2. Otra vez el apóstol Pablo hablando. Colosenses 2, versículo 8, dice este pasaje en palabras del apóstol Pablo: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes
que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Oigan, dice el 11, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron, ¿qué cosa? Circuncidados. Óyelo, ¿eh? Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, y está entre comillas, ¿no? Y aclara enseguida, dice, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Se fijan? Es esa la verdadera circuncisión, la que se lleva a cabo en el corazón, no en la carne. Y eso solo lo puede hacer Dios por medio de su Santo Espíritu. Es quitar de tu corazón la rebeldía, la necedad, la terquedad, la incredulidad. Es quitar de tu corazón, en una palabra, el pecado, esa naturaleza pecadora, como lo hemos leído. Y eso solo lo puede hacer Dios. Y eso pasa cuando un pecador viene delante de Él por medio de Cristo, arrepentido, confesando su pecado y pidiendo que Dios derrame sobre él su gracia, su misericordia y su perdón. Y el apóstol Pablo habla más acerca de la circuncisión. Miren otro pasaje, Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 1. Ok, 3.1, dice ahí: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense, miren la advertencia que hace el apóstol Pablo. Cuídense de esos perros, también está entre comillas, no se refiere a perros literalmente. Oigan, de esa gente que hace lo malo, oigan, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse. ¿Para qué? Para ser salvos. En tiempos del apóstol Pablo ya había personas que enseñaban eso. Tú no vas a poder ser salvo si no tienes en tu cuerpo la marca del pacto, la circuncisión. Te tienes que circuncidar para ser salvo. No es así, no. Y por eso es que Pablo dice, cuídense de ellos. Versículo 3, porque los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, oigan, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. ¿Te fijas? Pon tu confianza única y exclusivamente en Cristo Jesús. Si tú confías en lo que crees, en lo que sabes, en lo que haces para ser salvo, estás completamente perdido. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás es arena. El problema del pueblo de Israel es que por muchísimo tiempo ellos llegaron a confiar únicamente en el rito externo de la circuncisión. Como sabían que físicamente llevaban la marca del pacto, ellos decían, yo ya estoy del otro lado. Soy de Dios. Pero no es así. No es así. No es así. No es por hacer ningún rito, no es por lo que tú hagas, no es por lo que tú sabes. No, no, no. Es por la pura gracia de Dios. Y algo más, hermanos, miren, no se puede ser circunciso en la carne, es decir, físicamente, pero incircunciso en el corazón. No se puede.
No es suficiente con estar, y esto por favor quiero que lo oigan y que se lo graben y que se lo lleven. No es suficiente con estar entre el pueblo de Dios. No, no es suficiente. No cometas el error de creer, bueno, pues yo todos los domingos voy a una iglesia, y por cierto es una buena iglesia. Es una iglesia donde predican bien la palabra de Dios. No es suficiente eso. No te confíes. No basta con estar en una iglesia cada semana. No basta con estar en una iglesia bautista. No basta con estar en una iglesia reformada o bautista reformada. No, no. Para ser salvos y ser parte del pueblo de Dios y ser ovejas de su prado, es necesario ser hijo de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y esa obra solo la lleva a cabo el Espíritu Santo. Es necesario tener el sello del Espíritu Santo. Y yo me pregunto, hermanos, y lo hago de manera sincera, ¿cuánta gente habrá en las iglesias como esta? ¿Cuánta gente habrá en las iglesias creyendo que son parte del pueblo de Dios? Y no lo son. Creyendo que son parte del pueblo de Dios porque allí están. Semana tras semana, allí están. Y oran, cantan, leen y hacen lo que se hace un domingo en la iglesia. Pero no han nacido de nuevo. No tienen en su corazón el sello del Espíritu Santo. No han sido circuncidados por Dios. Y tenemos que tomar en cuenta y no olvidar las palabras del Señor Jesús cuando Él dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuidado. Y dice el Señor Jesús en ese pasaje, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les responderé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Cuidado, hermano, cuidado, no se trata de llevar a cabo simplemente un rito. No se trata de que tú digas, bueno, yo pues, allí estoy en la iglesia y hasta allá me bauticé y participo de la cena del Señor. ¿Y tu vida cómo está? ¿Tu vida da evidencia de ese cambio que Dios ha producido en tu corazón o no? De nada sirve que te hayas bautizado, que vengas a este lugar cada semana, que participes de la cena del Señor, que cantes, que ores, que ofrendes. De nada sirve si tu corazón no ha sido circuncidado. Brevemente algunas aplicaciones y ya terminó. Brevemente. Para conquistar la tierra de Canaán, Israel, bueno, en primer lugar tenían que cruzar el río Jordán, ¿no? No podían conquistarla si no cruzaban el río. Y esto creo que podemos aplicarlo en nuestra vida, ¿no? Nosotros nos dirigimos a la Canaán celestial, para allá vamos. ¿Ah? Pero para estar allá tenemos que cruzar el río de la muerte. Tenemos que morir. Y esto es algo que a muchísima gente no le gusta. Y estoy hablando de cristianos. ¿Ah? Quieren ir al cielo, como dicen por ahí, ¿no? Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Cómo es eso? Tenemos que vivir cada día conscientes de eso. Nos dirigimos a nuestro hogar celestial, a nuestra casa, al Padre. Pero para eso es necesario que dejemos este cuerpo, porque este cuerpo no puede heredar el cielo. Y para dejar este cuerpo tenemos que morir físicamente. Así que no le tengas miedo a la muerte. ¿Ah? Pero eso sí, prepárate.
para cuando llegue ese día. Y la mejor manera de estar preparados es estar en Cristo. Para que Israel entrara a Canaán tenía que cruzar el río. Para que Israel conquistara la tierra de Canaán tenía que vencer a sus enemigos. Y sus enemigos estaban, ya lo leímos, ¿recuerdan en el capítulo 5 de Josué? Estaban paralizados de miedo. Ahora, nosotros en este tiempo, también tenemos enemigos. Pero nuestros enemigos no son carnales. Dice la Biblia en Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestros enemigos no son carnales, no son humanos. Dice ese pasaje que tenemos lucha contra principados, contra potestades, no te hablé, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. Pero debemos de recordar esto siempre. Nuestros enemigos, que no son carnales sino espirituales, nuestros enemigos también tiemblan, óyelo bien, tiemblan ante el poder de Dios. Y tiemblan ante el poder de Dios porque ellos saben que están derrotados. Cristo venció sobre ellos en la cruz del Calvario. Él los derrotó. Él los avergonzó públicamente cuando murió en la cruz. Así que sí tenemos enemigos, pero ellos están temblando de miedo. Están paralizados de miedo. Todavía quieren dar guerra. Todavía quieren luchar. Todavía dan guerra. Pero como decimos aquí en México, son solamente patadas de ahogado. Ellos están muertos, derrotados. Así que podemos confiar en el poder y la fidelidad de Dios cada día. Cada día. El pasaje dice que aquel día que Israel fue circuncidado, Dios quitó su vergüenza de la esclavitud de Egipto. La hizo rodar, dice el Señor. Y eso, como lo mencioné hace un rato, eso nos recuerda la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, a pesar de nuestra infidelidad. Él puede. Y muchas veces Él quita la vergüenza de nuestro pecado. Y una cosa, mira, hablando de esto, óyelo bien, para que la vergüenza de nuestro pecado desaparezca completamente, tiene que ser quitada. Óyelo bien, tiene que ser quitada, no ocultada, no maquillada, tiene que ser quitada. Y óyelo bien, solo hay un lugar donde la vergüenza del pecado puede ser quitada. ¿Y sabes cuál es ese lugar? La cruz del Calvario. Es allí, en Cristo Jesús. Le dice el Señor al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías, si no quieres buscar Jeremías 2:20. Miren cómo les dice: hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud. Mira, esto es tremendo, ¿eh? Mira lo que hizo Dios. Les dice: hace tiempo rompí el yugo que te oprimía. 2:20, y arranqué las cadenas de tu esclavitud, pero aún así dijiste: no te serviré. Sobre toda colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido, inclinándote ante ídolos. Pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Y ahora mira lo que dice el versículo 22. Óyelo, por más jabón o lejía que te pongas, no puedes, óyelo bien, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. La única manera en que la vergüenza de tu pecado sea quitada es así, es quitándola. Tú no la puedes ni ocultar, ni maquillar, ni disimular. No, tiene que ser quitada.
Y la única manera de que sea quitada de tu corazón es a los pies de Cristo Jesús. Así que si tú estás aquí y no te has rendido y humillado delante de Cristo Jesús, ven a Él. Ven a Él, ven a Cristo Jesús. Humíllate delante de Él, reconócelo como Señor y Salvador. Pídele que te perdone, pídele que te lave, pídele que te transforme y Él lo hará. Él tendrá misericordia y compasión de ti y circuncidará tu corazón y quitará de ti la vergüenza de tu pecado. Nunca más, ya, nunca más. Serás libre, serás libre, libre, libre de la esclavitud del pecado. La pregunta es, si no lo has hecho, la pregunta es, ¿quieres? ¿O estás dentro de esos de los que el Señor dice aquí en Jeremías, cuando dice, te quité el yugo que te oprimía, arranqué las cadenas de tu esclavitud, pero aún así tú dijiste, no quiero? ¿Estás en esa posición? ¿Estás en esa condición? ¿No quiero? ¿O qué de los que ya están en Cristo? De los que ya han reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hablando de vergüenza, pregunto para ti que estás aquí, ¿qué de ti? ¿Te avergüenzas de tu pecado? Cuando pecas, ¿te sientes avergonzado? ¿O no? Porque hay un problema, y es un problema grave, serio, cuando pecas y no sientes ninguna vergüenza. Cuidado con eso. Cuidado. Dice la Biblia en Sofonías 3, los perversos, óyelo, los perversos no conocen la vergüenza. Que el Señor nos conceda ese sentido de vergüenza cada vez que pecamos. Y una vez que nos sintamos avergonzados, corramos delante de Él. Así, avergonzados. Pidiéndole perdón. Y diciéndole, Señor, he pecado. Perdóname. Y si tú, insisto, si no estás en Cristo, arrepiéntete y ven a Cristo. Porque si no lo haces, eso significa que tu corazón no ha sido circuncidado. No tienes en tu corazón el sello del Espíritu Santo, y si tu corazón no tiene ese sello, entonces tus acciones van a tener no el sello del Espíritu, sino van a manifestar las obras de la carne. Pero eso no es lo peor. Si tú no has sido circuncidado, si tu corazón no ha sido circuncidado, tú no tendrás enemigos físicos. Tampoco tendrás enemigos como los que leímos de los principados, potestades o huestes espirituales. Óyelo bien, si tú no estás circuncidado en tu corazón, eso significa una cosa: tu enemigo es Dios. Cuidado con eso. Y si tu enemigo es Dios, el llamado es: reconcíliate con Dios. Pídele que te salve. Pídele que te transforme. Pídele que quite de ti, de tu corazón, el pecado y la vergüenza de tu pecado. Póngase de pie, vamos terminando.